¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Qué es vivir por fe? Muchas veces los que somos cristianos o las personas que tenemos el privilegio de ser personas de fe, experimentamos crisis en nuestra fe. La vida cristiana no siempre es color de rosa, como dicen, no siempre es algo que vamos constantemente en victoria, sino muchas veces enfrentamos algunas derrotas, enfrentamos desánimo, enfrentamos incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta depresión en la vida cristiana. Pero Dios nos llama en su palabra a vivir por fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y la batalla del cristiano en su vida diaria es una batalla por la fe, es la buena batalla que menciona Pablo. Todos los cristianos vamos a estar constantemente en una lucha contra nuestra propia incredulidad y es una lucha por poder vivir por fe, confiando en lo que Dios ha establecido en su palabra. De hecho, la vida del cristiano inicia con fe. Dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no de nosotros, o dice la Biblia esto, pero refiriéndose a la fe con la cual fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Esto no de nosotros, pues es don de Dios. Resulta que el autor y consumador de la fe, Jesucristo, Él nos dio ese don de la fe para poder creer al Evangelio y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos jactarnos de nuestra salvación porque nos la regaló el Señor. Pero así como inició nuestra carrera en Cristo, inició por la fe, así también continúa por la fe. Y dice el Señor en su palabra que debemos de tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice que Él pasó la cruz y pasó todos los oprobios que tuvo que pasar porque sabía lo que venía después, que era su resurrección y la salvación de todos nosotros. Así también el cristiano está llamado a poner su mirada en algo que es superior, en algo que se eleva por encima de nuestras circunstancias. Si el cristiano aprende a vivir por fe, el cristiano puede atravesar las más difíciles circunstancias. Yo no sé qué prueba estará atravesando hoy usted en su vida o qué situación Dios ha permitido que llegue a una circunstancia crítica, pero lo que sí le puedo decir es que vivir por fe es la solución para poder atravesar esa situación, poner su mirada en Jesús y en su palabra. Muchas veces vivir por fe puede sonar un poco abstracto y los cristianos nos podemos preguntar cómo se hace eso en la práctica, pero quiero decirle que vivir por fe no es nada más ni nada menos que vivir confiando y creyendo que lo que Dios promete en su palabra es verdad. Es confiar que la palabra de Dios se cumple. Es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Vivir por fe es quitar nuestra mirada de las circunstancias y poner la mirada en cosas que quizás no se ven en nuestra realidad, pero que están en la palabra de Dios. Vivir por fe es como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas y él empezó a poner su mirada en Jesús y a confiar en que Jesús lo había llamado y le dijo, ven, cuando estaba en la barca Pedro en medio de esa tormenta. Pero en el momento que quitó su mirada de Jesús y empezó a ver sus circunstancias, esas olas, esa tormenta, él comenzó a hundirse. Gracias a Dios que tenemos un Señor misericordioso, que aunque seamos hombres de poca fe, el Señor acude en nuestro rescate. De manera que vivir por fe no es vivir creyendo que el Señor me va a dar lo que mi corazón quiere, que el Señor me va a dar ese Mercedes-Benz, que el Señor me va a dar riquezas, que el Señor me va a hacer los milagros que yo le ordene. Eso no sería vivir por fe. La fe no puede estar separada de la palabra de Dios, no se puede ejercer aparte de la palabra de Dios. La fe en el Señor es fe en las promesas que están en la palabra de Dios. El problema es que somos hombres y mujeres de poca fe y por eso dudamos y por eso a veces nos hundimos. Muchos estamos afanados y ansiosos. El mal del siglo que se le conoce como el estrés o la ansiedad o el afán. Dicen las estadísticas que el 90% de la población mundial vive, aunque sea ligeramente estresada o afanada. Y ya sabemos sus efectos médicos que son terribles, cefaleas, migrañas,
problemas digestivos, gastritis, hasta el mismo cáncer se ha encontrado que tiene un vínculo con la parte emocional, afectiva, cuando estamos muy ansiosos, muy afanados, aferrándonos al rencor en nuestro corazón. Pero el Señor dice, no os afanéis, que habéis de comer, que habéis de beber, o por vuestro vestido, que habéis de vestir. Y dice, si el Señor viste a la hierba del campo, a los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, si Él hace así por la hierba que hoy es y mañana se echa en el fuego, ¿acaso no hará mucho más por vosotros? Y dice, hombres de poca fe. Ahí se ve el vínculo claro entre el afán y la falta de fe, pero la solución para tener victoria en todas las áreas de nuestra vida es ser personas de fe, vivir por fe en las promesas del Señor. Vivir por fe es sencillamente conocer las promesas y creerlas y traerlas a memoria en el momento en que más estamos flaqueando. Vivir por fe es constantemente batallar, nunca rendirse, nunca dejar de declararle la guerra a nuestra propia incredulidad. Y para eso es necesario vestirse de las promesas divinas. Usted necesita tener una Biblia y usted necesita conocer las promesas que Dios hace para usted en su palabra. Si usted no las conoce, será presa del desánimo, será presa del temor, será presa del pecado. El pecado en muchas formas es dejar de escuchar las promesas de Dios y creerle al mundo y a Satanás en sus promesas. Creer que ese pecado nos va a llenar, creer que ese pecado nos va a traer un placer duradero, creer que ese pecado nos va a hacer feliz. La persona que no aprende a vivir por fe es presa fácil de todo lo que el mundo ofrece. Pero el cristiano que conoce las promesas divinas no se va a dejar seducir tan fácil por el pecado. El cristiano que conoce esas promesas de paz, de gozo duraderos, de alegría en el Señor. El cristiano que conoce las promesas que el Señor puede restaurar, que el Señor puede sanar, que el Señor va a proveer. Ese cristiano no tan fácilmente se desanima. La pregunta es, ¿conoce usted las promesas divinas? Y si usted no las conoce, yo quisiera terminar este video comentando algunos pasajes que nos pueden ayudar para que podamos ser hombres y mujeres que viven por fe. Por ejemplo, si usted se encuentra tentado o se encuentra probado, hay una promesa preciosa en 1 Corintios 10:13. Quizás no la vamos a citar toda porque nos tomaría mucho tiempo, pero usted sabe que dice, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y dice que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Si usted de pronto se siente solo o se siente cansado, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted repasa estas promesas todos los días antes de iniciar el día y usted empieza a ser una persona victoriosa que camina en fe de la mano del Señor. Usted se encuentra quizás triste porque está sin fruto. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Quizás usted está triste porque le ha compartido el evangelio a un familiar que se muestra duro o que no está receptivo a las cosas de Dios. Pero usted puede creer en esa promesa. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Tal vez está preocupado por la parte financiera, pero Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19 dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez usted se encuentra agotado y sin fuerzas, pero la Biblia promete en Isaías 40, del 29 en adelante, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice la palabra de Dios también en la carta de Pablo a los Corintios, si no me equivoco, en la segunda carta dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así podríamos hablar de tantas promesas, hermano. Si usted está afanado o afligido por decisiones que tiene que tomar, el Salmo 32:8 dice, te haré entender, te mostraré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Enfrentando oposición o acusaciones, ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Dios es el que justifica? Romanos 8:31 o 32 también dice que si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? También cuando uno está triste porque le ha fallado, dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni el presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdón que quizás parezco metralleta de promesas en este momento, pero lo bueno que este mensaje queda en video es que usted lo puede retroceder y anotar esas citas que le he dicho, ¿verdad? Esta última es Romanos 8, 38 y 39. Si usted está triste porque no termina de cambiar un área de su vida y usted ya se la rindió al Señor y todavía no ha cambiado, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted está enfermo, Salmo 34:19, o afligido, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Si usted tiene temor a la muerte, si usted tiene temor a envejecer, la palabra de Dios tiene promesas. Por ejemplo, para los que ya llegan a una edad avanzada y tienen miedo qué va a ser de ellos, Isaías 46:4 dice que el Señor nos va a seguir sosteniendo en la vejez y aún en las canas. Y también, si tiene miedo a la muerte, Romanos 14:7 nos asegura que somos del Señor en la vida y somos del Señor en la muerte. Y no tenemos por qué temer que Él personalmente nos va a llevar a nuestro lugar celestial. Muchísimas gracias por haber visto este video. Esto ha sido Sabiduría para la Vida. Gracias por suscribirse a este canal, por compartirlo también. Pidámosle al Señor poder vivir por fe cada día de nuestras vidas. Y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana para recibir Sabiduría para la Vida. Bendiciones.